Estamos a punto de iniciar una caminata para acampar en las termales de la Musui. Es espectacular, no sé si lo ven ahí. Toda esa caminata hasta la antena que se ve allá arriba, luego se camina en línea recta. Decidimos almorzar una pastica que nos hicimos anoche y esta es una de las cosas que nosotros hacemos para ahorrar cada vez que viajamos, tratar de cocinar. Tengo mucha hambre, está súper rica. Esta pastica tiene atún, salsa blanca, cebolla y tomate, ¿no? Primera vez que acampas, ¿verdad, pelado? Sí, weón. Miren, le estamos quitando muchas virginidades a Luis en este viaje, así que quédense con nosotros para ver sus reacciones. Bueno, buen apetito. Este ángel que está acá nos acaba de prestar un yesquero porque no teníamos para prender la cocinita de camping. Qué estúpido, cómo venimos a acampar con cocinita de camping y no tenemos yesquero. Pero bueno, siempre se nos aparecen ángeles en el camino. Gracias, hermano. Bueno, además cuando vienes acá a la Musui hay como una casita que registra y hace el cobro de una entrada, bien sea si vas a pasar el día y a bañarte en las piscinas, bueno, en la piscina de agua termal o si vas a acampar, porque ellos tienen mantenido el camino, limpian el monte y bueno, ya vamos a estar comprobando si todo esto es verdad, pero ya nos han dicho varios amigos de acá de Mérida que está bien bonito la ruta, el camino, así que estamos emocionados. De hecho, empezó a calentar un poquito el sol, miren, yo me puse chores para poder subir más cómodo y llevar la menor cantidad de equipaje posible y con todo y eso, miren, estamos súper cargados. Ahora sí vamos a comenzar la caminata. Son las 4:34, vamos a ver cuánto tiempo duramos. No sé si lo logren ver, apreciar, pero justo ahí en la mitad de la montaña hay como una mancha de tierra que bueno, es el caminito y el punto de referencia siempre es esa antena que se ve allá arriba. Una vez que uno llega a la antena, camina suavemente en un camino plano por 10 o 15 minutos, ahí se instala el campamento, las carpas, todo, y luego caminas 10 o 15 minutos más y llegas a las pozas de agua termal. Miren, casa sede, comité de riego, aguas termales La Musui, por día $1, camping 1.5, caballos 4, wow. Si quisieras un caballo, posadas $15, pan de azúcar, es una travesía que hacen 2 días y una noche, camping, comidas, todo eso. Y también tienen las posaditas que son $15 por persona, tienen cabañas hasta para 6 personas y cocinas incluidas por si quieren traerse sus cositas y cocinar. Increíble. Acá tienen su Instagram, Termales La Musui. Mira, tienen hasta wifi acá para que publiquen su fotico después de bajar de las termales. Miren, una de las cosas que hicieron cuando empezaron a cobrar este $1 para subir o $1.5 para acampar es instalar una toma de agua potable, ya que el agua de las termales obviamente es muy caliente, tiene minerales, no es recomendada tomársela. Bueno, más arribita hay una toma que ya la estaremos encontrando. Además de que se ve que están bastante organizados, me gusta. Y nos dijeron que hoy vamos a ser los únicos acampando, o sea, no va a haber más nadie. Un grupo fue, pero ya volvió y sí, seremos los únicos. Y si nos preguntan si es seguro, 100%, señores, o sea, 100%. Acá en Mérida, bueno, de hecho dejamos el carro en una casita por ahí y vamos a acampar en la montaña por allá. Yo creo que es 100% seguro. Empezó la inclinación. Lo importante en esta ruta de montaña es ir a tu propio ritmo. No porque sean parejas, amigos, lo que sea. Tienen que ir a la par. Cada quien tiene que llevar su ritmo. Allá va el resto del grupo. Poco a poco. Y si estás cansado, para, respira, descansa y sigue. Que la montaña no es una competencia, no es un sprint. La montaña es constancia para poder llegar a tu destino sin ningún problema. Todavía me estoy acostumbrando a
antena. Y después de la antena es como más rico. Sí. Miren, ya se acaba el camino de tierrita y empieza un camino de grama espectacular. Bueno, ya luego viene otro pedacito de tierrita y llegamos a la antena. Llegamos a la antena después de 18 minutos caminando con un par de paradas. Llegamos. ¿Cómo vas, pelado? Fresco, mírame aquí. ¿Y el trozo? Excelente, esto ha sido súper fácil. Como 10 minutos subiendo nada más. Y No porque te cansas. descansamos, no. Y nada, súper rapidito. Mentira. Ya ven, esta partecita aquí sí es sencillita, súper rápida. Se hace en 15 minutos más o menos. Ya les diré el tiempo exacto apenas llegue al sitio de camping. Y luego también les cuento desde el sitio de camping hasta las termales cuánto tiempo es. De verdad que el camino está limpiecito, no he visto ni basura. Está súper también limpio de la maleza del monte. Y creo que sí vale la pena. Todavía no he visto ni la mitad de las cosas, pero creo que sí vale la pena. Pagar $1 para venir acá y que lo mantengan me parece súper chévere. Súper chévere. Nada más el hecho de que tengan internet en la casita allá abajo ya lo vale. Aunque esto es un destino de naturaleza y a nadie debería de importarle la conexión al wifi. De igual manera, todos sabemos cuántos son los costos del internet en Venezuela. Así que ya ese monto los vale. Hemos llegado. Zona de camping. Cuida el medio ambiente. Y es que cómo no cuidarlo, señores, si esto es una maravilla, o sea, un paraíso. Miren allá al fondo las nubes entre las montañas. Miren todo el verde que hay acá. Y bueno, unas cuantas plastas, pero esto es territorio de los animales y nosotros lo estamos invadiendo, así que está bien. Caballitos, yeguas, burros, mulas tienen derecho a utilizar todo lo que quieran como su baño, porque de verdad que esto es precioso. Somos nosotros los que lo estamos invadiendo y con su permiso nosotros vamos a instalar la carpita acá, que bueno, no hay tantas minas, estas dos, o veremos si encontramos algún espacio más planito. Pero miren todo esto. Vamos a ver estas ruinas que hay acá. Wow, miren, aquí podemos hasta poner la carpa. Esto sí está planito. Sí, vale. Yo creo que aquí fue. Miren, en total como 35 minutos, porque hace como 2 minutos que ya solté el bolso y llegamos. Luis está llegando y todavía no sabe cómo quitarse los bolsos, pero bueno, eso son cosas que le pasan a los primerizos en este mundo del camping. Michael, te estás cargando como 10 kilos. Ahí está la niñita. ¿Verdad? ¿Te dio todo? Increíble, esto es maravilloso, o sea, esta caminata, aparte que tuvimos suerte porque nos vinimos un martes y esto está solito para nosotros. Los fines de semana suele llenarse un poco más, pero bueno, yo les recomiendo que vengan y acampen. Estoy segura que la noche aquí va a ser increíble y vamos a ver si aprovechamos y nos metemos hoy a las aguas, ¿verdad? Esta va a ser la cena del día de hoy, algo que se prepara súper fácil, un pancito con chistorras. Miren, realmente no teníamos muchas opciones, ¿me estás cortando? Sorry. Realmente no teníamos muchas opciones, conseguimos esto en el único puestico que había abierto. Este es el costo, $4.30. Por 6 chistorras, que son como 70 centavos cada una. Sí, económico, no sé, pero estar aquí comiendo chistorra no tiene precio. Y miren, además trajimos un toddy, miren, para hacer chocolatico caliente. Acompáñame a ver nuestro hotel 5 estrellas por esta noche. No, 1.000.000 de estrellas mínimo si está despejado ese cielo. Miren qué increíble. ¿Dónde van a ir los bolsos? No tengo ni idea. Esto es una habitación triple, ¿ves? Aquí tenemos. Y los bolsos van afuera. Será. Pero con esta vista, todo vale el esfuerzo. ¡Ya!
Bueno, y ahora sí, a lo que vinimos, a las aguas termales de la Musui en Mérida, Venezuela. No se han calado todo este video solamente para vernos armar una carpa en la mitad de las montañas, ¿no? Nos contaron que cuando comenzaron a cobrar para venir para acá, también acomodaron como una corriente de agua fría que llegaba a las termales y ahora solo le alimentan 3 corrientes, se dice, o 3 chorritos de agua caliente. Y no se imaginan lo delicioso que es estar a 10 grados centígrados más o menos. Fue la temperatura que dejamos el carro. Ahorita debe estar como en 9, pero está bastante seco, gracias a Dios. Así que la sensación térmica es 9, no está más bajito. Y meternos en una agüita que esté como a 30, 32 grados. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Miren, allá están las aguas termales de la Musui. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo ya voy para el agua. Qué delicia. Miren, lo que trataba de decir Valeria en el camino es que antes solamente alimentaba este pozo de aguas termales una naciente y luego ellos, no sé cómo hicieron, pero habilitaron para que 3 nacientes de aguas termales alimenten este pozo y esté más caliente todavía. Acá literalmente me siento como en un jacuzzi, o sea, caliente al nivel de que hay que salirse un poquito a aclimatar porque está haciendo calor y necesitamos frío. Pero miren la vista, qué belleza, todas las montañas. Ahorita está nublado, pero allá al fondo se ve de aquí el glaciar del Humboldt, el último glaciar de Venezuela. Y bueno, lo que queda es un poquitico, se ve al fondo allá. Este lugar es maravilloso, el agua calientica en medio de todo este clima tan frío hace que tengas una experiencia única e inclusive habiendo varias personas, ahorita hay como 6, 8 personas, se disfruta igualito. Obviamente preferiríamos que esté solo, por eso nos vinimos un martes y no un fin de semana, pero bueno, esto es de todo. Pues. Uno tiene que disfrutar como sea. Ya volvimos de las aguas termales, estamos junto a la carpa, acabamos de sacar nuestra cocinita de gas y con este sartencito que está acá vamos a hacer unas chistorritas para después hacer unos choripanes y tener una cena deliciosa. Pero también tenemos esta ollita para luego hacer un chocolate caliente y terminar de pasar este mágico día acampando acá en la Musui. Luis, ¿qué tal está el frío? No está nada fuerte en verdad. El único momento donde se siente el frío es cuando sales de las aguas termales, pero en 2 minutos se te pasa y vale la pena. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo está? Lo rellenamos con salsa de tomate y mayonesa. Allí ven las chistorras. Esto está del otro mundo. Bueno, ya cenamos, ya vamos a relajarnos acá, a ver las estrellas. Esto todavía no se ha acabado, así que quédense viendo este video y bueno, hasta mañana. Así vamos a dormir los 3 dentro de la misma carpa. Realmente estamos cómodos, quizá los bolsos ocupan un poco más de espacio, pero mejor así para que mañana con el rocío no amanezcan húmedos. Y bueno, todos dentro de nuestro sleeping bag, que da demasiado calor. Y yo tengo guantes además. Tengo un buff. Tengo un gorrito. Tengo el suéter. delicioso. Tengo doble capa de ropa. Ahora sí, buenas noches.
El cielo se despejó y no me pude ir a dormir sin antes intentar tomar unas cuantas fotos a las estrellas. Hoy acampamos en la Musui, como les dijimos anoche, a 3.500 metros sobre el nivel del mar y miren qué maravillosa vista. Desayuno les damos los buenos días. No, niña, primero es el cereal. Les voy a explicar por qué se echa primero la leche y luego el cereal. Si colocas primero el cereal y luego la leche, el cereal se pone todo así aguado. Si le echas primero la leche y luego el cereal, hay partes que no se mojan y esas se las vas a poder comer crujientes. Qué rico. Volvimos nuevamente a las aguas termales, esta vez por la mañana. Miren, cuando nadie se ha metido y todos los sedimentos reposan, miren lo cristalina que es. O sea, se ve el fondo de todas las aguas termales. Imagínense bañarse en esta poza a 30 o 32 grados centígrados con una temperatura de 10 grados afuera. O sea, es maravilloso. Aunque salirse, bueno, que Niña cuente cómo es salirse. Esto sí es un poquito más complicado, pero en cuestión de 10 minutos ya estás otra vez todo abrigadito y no hay problema. Hoy decidimos no meternos porque tenemos que volver y ayer nos metimos en la tarde, las toallas se mojaron y obviamente no se secaron. Y bueno, no queremos andar todos mojados porque falta todavía varias actividades, así que solamente las disfrutamos viéndolas, tomándoles fotos, metiendo las manitos y calentándonos un poquito antes de volver. Cuando visitamos la laguna que queda en el Pico Bartolo, Vanessa, nuestra guía, nos contó que hay una superstición en el pueblo de que si echas una piedra en cualquier laguna comienza a llover y se comienza a nublar todo. Ahorita grabando en las aguas termales, este niño lanzó una piedrota en el pozo y dijo, no, bueno, esto es una piscina, esto no cuenta. E inmediatamente comenzó a llover durísimo. Pero ella escampó, fue como que se molestó con nosotros. No, no ha escampado todavía y sigue lloviendo. Amor, Sigue lloviendo, miren las gotitas de agua. ¿Ustedes creen en las supersticiones? Yo, Neymar. ¿Y por qué ocurrió tan en el momento preciso? De que vuelan, vuelan. Y que yo no creo, pero de que vuelan, vuelan. Y bueno, locos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y se animen a visitar las termales de la Musui. Al igual de que si les gustaría acampar, créanme, esta es una zona minada, pero maravillosa. Vale la... No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita. No decir vale la pena. Miche callejonero es el aguardiente típico merideño. Eso es muy fuerte para mí. Hijo de puta. Todavía le echo en polvo.